La paz del Señor esté con todos ustedes, hermanito. Voy a hacer este pequeño exhortación, porque estoy viendo ahí en un debate en la radio cristiana, aquí el amiguito que está hablando de que si Dios entregó el Espíritu en la cruz o no lo entregó. Amén. Y bueno, resulta de que aquí el amigo va a Primera de Corintios, para enseñar que en la cruz Jesucristo entregó su espíritu, ¿no? El de Dios. Porque enseña que Jesucristo hombre no tenía espíritu ni alma. Porque claro, Jesucristo es de arriba, no es de abajo. No es terrenal, es del cielo, es celestial. Pero claro, es que Dios se manifestó en carne, tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres. No con apariencia de hombre. Entonces aquí el amiguico en Primera de Corintios capítulo 12, que habla de los dones espirituales, y dice que todo lo hace el mismo espíritu, ¿no? Claro, es que está hablando de los dones espirituales, entonces no podemos sacar los textos fuera de contexto para un pretexto y decir que en la cruz del Calvario, amén, Jesucristo, hombre, el mediador entre Dios y los hombres, entregó su espíritu, porque allí no dice eso. Juan, capítulo 19:30, dice así, en el nombre de Jesús. Vamos a leerlo. Juan 19:30. Y ahora vamos a leer Primera de Corintios, capítulo 12, donde dice que todas las cosas las hace uno y el mismo espíritu, claro. Porque es Dios el que da los dones espirituales. Pero en la cruz del Calvario dice Juan, el apóstol Juan, que Jesucristo habló por boca de él. Del apóstol Juan dice que Jesucristo entregó el Espíritu. Dice así, voy a leer desde el versículo 29. Dice, y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Y cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. ¿Qué espíritu entregó Jesucristo? En las manifestaciones, estando en la condición humana. Pero claro, aquí el amigo va a Primera de Corintios 12 y dice, hay un versículo aquí que hablando del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, ¿no? Y está hablando de los dones espirituales, porque ese título que está ahí a pie de cabecera de Primera de Corintios 12 habla y dice que dones espirituales, ¿no? Y empieza a hablar de los dones espirituales para la iglesia, el cuerpo de Cristo. Y hay un versículo, a ver aquí dónde está. Dice, por ejemplo, desde el versículo 4, voy a leer desde ahí. Dice, y ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otros el hacer milagros, a otros profecía, a otros discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas y a otros interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu. Entonces, amigos, si usted saca fuera de este versículo del contexto de Primera de Corintios 12, que está hablando de los dones espirituales para justificar que en la cruz del Calvario el Jesucristo no entregó el Espíritu, sino su Espíritu, está sacando fuera de contexto Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 11. Está claro.
Entonces, vamos a ver si... ¿Cómo puede ser? A ver, si dice que indiscutiblemente Dios se manifestó en carne. Bendito sea el Señor. E indiscutiblemente Dios se manifestó en carne. ¿Cómo en carne? Lucas dice, Lucas capítulo 1. Vamos a leer Lucas capítulo 1. ¿Qué dice? Versículo 35. Dice, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Ese santo ser que nació con cuerpo, alma y espíritu. Ahora, si no sabemos lo que significa la palabra ser, el significado de ser, es que yo, la verdad, ahí están los directos ahí haciendo preguntas, le escribes, le haces preguntas, pero no responde. Te dice la persona esta, ¿no? Este hermanito, Radio Cristiano, que está ahora en directo ahí. Te dice que en la cruz entregó Jesucristo su espíritu. Y que él habla bíblicamente, espiritualmente, pero no habla carnalmente, pero está negando Juan 19:30, está negando 1 de Pedro 3:18, está negando Lucas 1:35, está negando 1 de Tesalonicenses 5:23, vamos a leerlo. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Pablo nos está diciendo claramente que un ser humano tiene cuerpo, alma y espíritu. Oye, es tan difícil comprender que la manifestación de Dios, cuando se manifestó en carne, cuando dice la palabra que se manifestó en carne, es semejantes a los hombres, lo dice primera de Timoteo. O sea, perdón, en Filipenses. Vamos a leer Filipenses capítulo 2. Pero quieren tener a razón sin tener razón, acomodando los pasajes bíblicos a su pensamiento, y no puede ser. Filipenses capítulo 2, vamos a leer desde el versículo 5 en adelante. Dice que en el nombre de Jesús, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hechos semejantes a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Se humilló a sí mismo, se despojó de sí mismo, Dios, pero es que no quieren entender estos pasajes. Hay gente por ahí que están enseñando que Jesucristo, hombre, no tenía espíritu ni alma. Están negando la manifestación de Dios en la persona de Jesucristo para hacer su obra redentora en la cruz de Calvario. Dice la palabra de Dios que en la sangre está la vida. En la sangre está la vida. Entonces, Jesucristo derramó su sangre en la cruz de Calvario. Perdón un momento. Voy a cerrar aquí la puerta de la calle. A ver. ¿Amén? O sea, Jesucristo derramó su sangre preciosa en la cruz de Calvario para la remisión de los pecados, porque sin sangre, sin derramamiento de sangre no puede haber remisión de pecado. Dice la Escritura que entregó el Espíritu, lo dice bien claro, Juan capítulo 19, versículo 30. Mateo 27, 50, vamos a leerlo también. Mateo 27, 50. Y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? A ver. Perdón. 27:50. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz,
entregó el Espíritu. A ver, la suma de tu palabra dice el Señor que es verdad. Bendito sea el nombre de Jesús, ¿no? Entonces yo veo aquí que hay muchas personas que están ahí haciendo directos negando la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario. E indiscutiblemente Dios se manifestó en carne, dice la Escritura. Entonces, si es indiscutible, ¿cómo pueden dudar de que Jesucristo en la cruz entregó el Espíritu? Si lo está diciendo la palabra de Dios. Si te está diciendo Pablo que el ser, la persona, el ser humano tiene cuerpo, alma y espíritu. Lucas, hablando por boca de Jesucristo, dice que el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. El santo ser. ¿Por qué es santo ser? Porque es Dios. Es Dios mismo, es el Padre eterno celestial, que está profetizado que Él mismo andaría y se manifestaría. Y que revelaría su nombre entre su pueblo. Pero claro, los trinitarios dicen, no, Jesucristo no es el Padre. Jesucristo no es el Padre. En la cruz de Calvario, Jesucristo no entregó el espíritu humano, Él entregó su espíritu. Porque, como dice Pablo, en la resurrección de los muertos, en 1 Corintios capítulo 15, que habla de la resurrección de los muertos, y dice ahí que Jesucristo, que el postrer Adán es de arriba, no es de la tierra, pues ya está. Ellos dicen, no, pero no tenía entonces quiere decir que no tenía espíritu humano, porque en Jesucristo no habían dos espíritus. Tú fíjate qué locura, amigo, es una locura, porque están negando la Escritura claramente, porque en el espíritu no está la personalidad, es el espíritu vivificado, significa dar vida. Y tenía que ser semejante en todos sus hermanos, dice en Hebreo. Vamos a leer Hebreo, mira. Bueno, antes de nada, aquí en 1 Corintios, capítulo 15, versículo 45, dice, y así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, y el postrer Adán, alma vivificante. En el versículo 44 dice que se siembra en cuerpo animal y se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también como fue el primer Adán, alma viviente, postrer Adán, alma vivificante, que da vida. A ver. El versículo 47 dice, y el primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Está haciendo hincapié en quién es el segundo, está diciéndonos quién es el segundo hombre, el Señor, que es del cielo. Pero por eso significa que no tenía alma y espíritu. No, está sacando fuera de contexto aquí los versículos para el pretexto de decir que Jesucristo en la cruz no entregó el espíritu, amigo. Pero claro, esto te pone ahí a explicarlo y empiezan a ellos con su historia ya. Con su historia te empiezan a enredar ahí con su filosofía y te niegan las escrituras. Pero está bien claro lo que está diciendo. Iba allí a ver a qué pasaje era. ¿Qué pasaje era el que iba a mirar ahora? Ahora se me ha ido un poco, ¿ves? A ver. En Hebreo, en el capítulo de Hebreo, capítulo 2. Ahora me ha venido. Bendito sea el Señor. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Mira, Hebreos capítulo 2, versículo 17. ¿Qué dice aquí? Aquí está hablando el Señor, el autor de la salvación. Vamos a leerlo desde el principio, desde el versículo 5. Dice, porque no sujeto a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando, pero alguien testificó en cierto lugar diciendo que es el hombre para que te acuerdes de él, o el Hijo del Hombre para
para que le visites. Le hiciste un poco menor que los ángeles. Le hiciste un poco menor que los ángeles. Le coronaste de gloria, de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos, todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó de no ser sujeto en él, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús. Vamos a ver, amigos, si le hace un poco menor que los ángeles, tenía que tener cuerpo, alma y espíritu. Sigo leyendo el versículo 9, y coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Dice, porque convenía a aquel cuya causa son todas las cosas, por quien todas las cosas subsiste, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aficiones al autor de la salvación de ellos, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez yo confiaré en él, y de nuevo he aquí que yo y los hijos que Dios me dio, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Claro, porque todos los que estamos en Cristo Jesús somos del linaje de Abraham. Dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. O sea, más claro no se puede decir, amigo, pero ahora resulta que dice, no, yo me quedo loco porque digo, pero vamos a ver, ¿cómo puede ser que están negando que Jesucristo, hombre, tenía cuerpo, alma y espíritu? Y claro, se van a 1 Corintios capítulo 12, que habla de los dones espirituales, y dice, no, pero todas las cosas las hace uno y el mismo espíritu. Por consiguiente, en la cruz, ¿qué espíritu entregó porque él hace todas las cosas? Su espíritu. Tú fíjate qué deducción, ¿no? Y ya se olvida de 1 de Tesalonicenses, de 1 de Pedro capítulo 3, versículo 18, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, amigo, ¿o usted cree que Jesucristo Dios, que Jesucristo hombre se manifestó como ser humano, o no lo cree? Usted está creyendo en otro evangelio, hablando claro, ¿no? Porque el evangelio está claro que indiscutiblemente Dios se manifestó en carne, tomando la forma de siervo, hechos semejantes a los hombres, semejante, cuerpo, alma y espíritu. Pero no, dice que no, el amiguito dice no. Jesucristo, hombre, el mediador entre Dios y los hombres, no tenía espíritu, no entregó el espíritu. O sea, si Jesucristo será llamado Hijo de Dios, es porque es Hijo del Padre de los Espíritus. Que dice, mira, fíjate, Hebreos capítulo 12, versículo 9. Mira qué dice. Este es otro dato bueno, mira. Versículo 9 dice, por otra parte tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos, porque no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus. Si Jesucristo es el Hijo de Dios, estando en la condición humana, ¿cómo no va a tener espíritu si el Padre es el Padre de los Espíritus? ¿Te das cuenta? Entonces, y aquí está hablando, puesto los ojos en Jesús, Y Jesús es el Hijo de Dios.
el Padre. Jesucristo, Jesús el Cristo es el Padre mismo, que se manifestó en carne, en la condición de hijo. Para los que se pierden es una locura. Para los que nos salvamos, para nosotros es salvación de Dios, ¿no? Es poder y salvación. Tú fíjate que dice Hebreos capítulo 12, versículo 9. Lo vuelvo a leer. Dice, por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso para que participemos de su santidad. Y el santo sé que nació será llamado Hijo de Dios, el Hijo del Padre de los Espíritus. ¿Cómo no iba a tener Jesucristo espíritu, amigo? Bendito sea el Señor. Una locura, una locura. Bueno, lo voy a dejar aquí, este pequeño exhortación. Ojalá que Dios lo permita que lo vea alguna persona, claro. Y se dé cuenta de lo que están diciendo. No se puede negar la manifestación de Dios en carne, amigo. Indiscutiblemente Dios se manifestó en carne. En carne significa como ser humano, semejantes a los hombres, cuerpo, alma y espíritu. ¿Para qué? Para ser hijo del Padre de los Espíritus. Que es Jesucristo mismo, porque no hay otro Dios fuera de Él. Él es el alfa, el omega, el primero y el último, el postrero, el que era, el que es y el que ha de venir, el todopoderoso. ¿Cómo usted puede negar que el todopoderoso se manifestó como ser humano? Semejante al ser humano, claro. ¿Por qué es semejante? Porque Jesucristo no pecó ni conoció el pecado. Porque es Dios. Él llevó nuestros pecados, nuestras transgresiones en la cruz del Calvario para redimirnos, derramando su sangre, en la cual está la vida. Como dice el Levítico, capítulo 26, si no me equivoco. No, capítulo 17, 11. Mira, Levítico. Y ya con esto voy a terminar este pequeño directo. Levítico 17, versículo 11, dice así, en el nombre de Jesús, Dice, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. ¿Y qué hizo Jesucristo? Derramar su sangre para expiarnos a nosotros, para redimirnos a su pueblo. Dice el versículo 14, porque la vida de toda carne es su sangre. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel, no comeréis la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su sangre, y cualquiera que la comiere será cortado. ¿Qué te parece? ¿Te das cuenta, amigo? O sea que en la sangre, lo voy a leer, en el versículo 11 dice así. Repito, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. O sea, más claro el agua. Jesucristo derramó su sangre, en la cual está la vida, porque Él es la resurrección y la vida. O sea, más claro imposible. Y entregó el Espíritu. ¿Por qué? Porque en la condición como hijo estaba su Padre ahí, el Padre de los Espíritus. Amén. Como dice Hebreos, versículo 12, capítulo 9, versículo 9. Capítulo 12, versículo 9 de Hebreo. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus? Y viviremos.
Amén. Así que nada, hermanito, que la paz del Señor esté con todos ustedes. No se dejen engañar por estas personas que te están diciendo, porque no han comprendido el Evangelio verdaderamente, de que Jesucristo no tenía alma y espíritu, si lo dice la misma Escritura. Amén. Así que nada, hay que alimentarse de carne, de la palabra de Dios, y no de leche espiritual, de leche. Hay que avanzar, Así que nada, un abrazo, muchas gracias, que la paz del Señor esté con todos ustedes, y subiré este vídeo para que lo oigan los amiguitos, los hermanitos. Hombre, no puedes enseñar que Dios no se manifestó como un ser humano. Entonces, ¿qué se manifestó? Con apariencia, ¿no? Se manifestó, indiscutiblemente Dios se manifestó en apariencia del ser humano. No, eso no dice la palabra de Dios, dice que se manifestó en carne, en ser humano, cuerpo, alma y espíritu, para ser el Hijo del Santo Ser que nacerá, será llamado Hijo de Dios del Padre de los Espíritus, como dice Hebreos capítulo 12, versículo 9. Bendiciones para todos, hermanito. Aleluya.